Rosa pasa página. En la SER. María Zaragoza está hoy en los micrófonos de la SER para hablarnos de su novela La biblioteca de fuego, galardonada con el Premio Zorín 2022. Bienvenida, María, al programa de Rosa pasa página. Hola, y encantada. enhorabuena por este premio. Años 30 en una ciudad como Madrid, en la que Tina quiere alcanzar el sueño de ser bibliotecaria. Una chica de provincias que abandona su vida y un futuro programado bajo la sociedad y el desconcierto de su madre. Una mujer muy estricta con sus normas y poco dispuesta a que su hija estudie, porque para entonces la universidad no era para mujeres. Hacía muy poquito que habían empezado a ir las mujeres a la universidad. No estoy muy segura ahora mismo si fue en 1911 o 1915 cuando empezaron a ir las primeras mujeres a la universidad. Estamos hablando de 1930. Ya había mujeres universitarias, pero eran franca minoría. Empecemos, antes de que se vaya, una vida que ya tenía organizada, como era, por ejemplo, su futuro matrimonio con Felipe, que bueno, era un noviazgo insulso, ¿no? Sin recorrido, era una cosa dada por hecho. Bueno, es estos matrimonios por tierras, ¿no? y por problemas del INDES y tal, que antes eran tan habituales. Sí. Es, bueno, pues somos dos terratenientes, que uno tiene más dinero que el otro, pero el otro tiene un poco más prestigio que el otro. Pues nada, nuestros hijos mayores se casan, solucionamos esta disputita que tenemos aquí con dónde acaba el terreno de uno y del otro y ya está, ¿no? Y bueno, por un lado, Tina se encuentra con que Felipe es su amigo de toda la vida, ¿no? O sea, qué mejor candidato, ya que la van a obligar a casarse, que alguien con quien ha convivido siempre. Por lo menos lo conoce, ¿no? Porque, claro. Pero por otro lado, no siente por él nada más que... Bueno, pues sí, es su amigo, lo quiere mucho, pero ya está, pero le aburre. Vamos a empezar con esa portada preciosa. Ese 30 de abril de 1939 en el que Tina por fin se estrena ese vestido rojo que tenía preparado para celebrar la fiesta del libro, el día del libro. Pero claro, la fiesta o ese día no es lo que ella pensaba. Ella, entiendo que creía como muchos que representaba promesas de libertad. Claro, creo que debió en algún momento haber algo de desconcierto y creo que debió haber gente que se creyó que aquello del perdón de Franco y si la gente no tiene delitos de sangre no les va a pasar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Como que era un poco la publicidad de la época del nuevo régimen, sí. A pesar de que las pruebas que tenían decían todo lo contrario, ¿no? Y claro, yo lo que quería transmitir era guiar al lector hacia el impacto que a mí me produjo ver esa foto de la quema de libros de 1939 en la universidad, con todas esas personas pues con mantillas, con trajes falangistas, levantando el brazo hacia la hoguera de los libros que habían decidido, bueno, pues que había que eliminar por nocivos. Y claro, a mí me sorprendió y me causó mucho desconcierto ver aquello. No sé por qué, no me lo esperaba, pero de verdad no me lo esperaba. Entonces cuando lo vi, que tomé la decisión de que Tina tenía que guiar también al lector a esa misma sensación. Es como, bueno, el día del libro, qué bien, vamos a celebrar, otra vez vamos a celebrar días del libro. Sí, pero qué día del libro más especial, ¿no? Claro. Lo que se queman son libros. Un libro selectivo que quemaba parte de la cultura. No hay mejor forma de eliminar a tu enemigo que eliminar esa cultura, ¿no? Ese pasado. Claro, es que creo que se ha perdido mucho la relevancia que tiene el hecho de que cualquiera que quiera imponer una dictadura lo que está realmente es imponiendo que el mundo y que el relato se cuente a su imagen y semejanza y hacer desaparecer todo lo que no se parezca. Entonces, yo creo que eso debería hacer pensar a la gente que en algún momento se plantean que un totalitarismo puede ser bueno. Porque nunca saben cuándo van a estorbar ellos. Exacto. El totalitarismo se puede volver siempre contra. Hay algo que en lo que no
en lo que pueden no coincidir totalmente, que en un momento dado se vuelva en su contra, ¿no? Y eso a mí me parecía también interesante tirar por ahí. Por eso los personajes, o sea, no he elegido, la mayoría de los personajes no están absolutamente definidos políticamente y tienen unas ideas, hay algunos que sí, otros que no. Pero incluso hay personajes que apoyan abiertamente el régimen fascista. Y muchos de ellos se llevan un chasco, porque eso es lo que yo quiero transmitir, pero ¿dónde vais? O sea, realmente un régimen totalitario lo que quiere es destruir todo lo que no sea idéntico a ellos. Y tú puedes variar en algunos detalles, con lo cual también estás en peligro. Tarde o temprano irán a por ti. Se crea la Biblioteca Invisible. Cuéntame un poquito. La Biblioteca Invisible, bueno, esto es una idea que yo ya tenía rondando desde hacía bastante tiempo, que era crear una sociedad secreta que se dedicara a salvar los libros que han sido prohibidos alguna vez a lo largo de la historia, para que las generaciones siguientes pudieran disfrutarlos cuando ya no estuvieran en ese peligro inminente. Esto es algo que yo siempre había querido hacer, una historia de aventuras, y creo que el momento llegó cuando vi las imágenes de la quema del 39, ¿no? Dije, bueno, es que además estos son los libros que hay que salvar. Pero claro, todo esto a mí me interesaba porque me interesa mucho el tema de si la libertad tiene límites, de hacia dónde podemos ir con la censura, qué significa querer censurar, qué significa la libertad, porque siempre se ataca a los libros como si fueran peligrosos, con el trabajo que cuesta que la gente abra uno y lo lea. Entonces, todo esto a mí me interesa mucho y creo que de ahí surge la idea de intentar salvarlos, ¿no? con este grupo de inadaptados y de locos que quieren salvar la cultura en tiempos que a lo mejor hay otras cosas más urgentes. Sí, afortunadamente, como esto ocurrió, siempre hubo gente que se ocupó de guardar libros con muy buen criterio y están ahí. Claro. La vida de Tina en Madrid, convive con su tía Paca. Iba a decir Paqui. Que bueno, es una mujer con la que de alguna forma descubre la ciudad, además de su tía Lolita, su amiga, etcétera, etcétera, pero es su primer hogar una vez que abandona esa otra vida, ¿no? Sí, además es la tía pues vive ya tiene un hostal en el que convive con un montón de señores mayores que ella. Que a veces pues hace gracia, ¿no? Aunque eso parece un geriátrico y tal. Pero a mí hay una cosa que esto tiene en común casi todo lo que escribo, que me interesa mucho la gente mayor. Me interesa mucho gente mayor que hace cosas, que tiene intereses, que es como da la sensación a veces de que las personas en un momento determinado de la vida es como si desaparecieran, como si no tuvieran ya opiniones propias, aficiones o cosas que hacer. Entonces, casi siempre que escribo algo, tengo personajes de cierta edad pues, que siguen teniendo, aparte de lo evidente que pueden ser a lo mejor las manías y los achaques, otra serie de cosas que son muchísimo más interesantes y que tienen que ver con la memoria, con el bagaje y todo eso. Y entonces, bueno, pues la tía Paca, la tía Paca es una señora mayor, para Tina es mayor, quiero decir, pero es joven a los ojos de nuestros días, pero los señores, pues sí, los señores vieron cómo perdíamos Filipinas, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de señor. Cuando somos niños, ahora nos vamos al otro extremo, tomamos la medida del mundo a partir de nosotros mismos. Hay una cosa muy curiosa, muy real y muy bonita, y es que la persona que sabe leer no se da cuenta de que puede haber gente a tu misma altura, a la misma edad, que no sabe, y que su curiosidad es descubrir lo que hay ahí en esas letras. Y no hace tanto tiempo de eso.
Claro, en la época en la que yo estoy hablando, estamos hablando de unos índices de analfabetismo de más de la mitad de la población, más o menos, o alrededor de la mitad de la población. Entonces, había muchísima gente que no sabía leer y escribir. Pero yo recuerdo vívidamente la sensación de no saber qué significaban esos símbolos que mi madre, por ejemplo, que es muy lectora, miraba con tanta atención. O sea, esa sensación de curiosidad, de querer saber qué era lo que decía ahí, Claro. yo la recuerdo perfectamente. Y de hecho sueño, hay una cosa que aparece en el libro que es de verdad mía, que es que a veces sueño que se me olvida cómo se lee. Para mí es terrible. O sea, de repente no comprendo qué es lo que ponen los libros. O en el champú. Pero quiero decir que esto para mí es una sensación muy, muy cercana, a pesar de que es un recuerdo de hace muchísimos años, pero sin embargo la tengo muy presente siempre. Es como enfrentarte a un país en el que el idioma no lo conoces para nada, no vas a poder hablar con nadie, pero sobre todo no vas a poder leer. Has puesto el ejemplo del champú, pero yo te pongo el ejemplo de una medicina, por ejemplo. ¿Cómo sabes cómo tienes que Una indicación de una calle. Una calle, cualquier cosa. Hablamos de valores, porque Vera creo que es, si la definición de amistad hay que ponerla en alguno de los personajes, para mí es Vera. Bueno, es que Beba me encanta porque es un personaje... a mí me ha interesado mucho la gente siempre que no es consciente de lo revolucionaria que es. O sea, Beba para nada sabe que llama la atención su carácter, porque es una mujer que hace todo lo que una mujer en esa época no hacía nunca, o que siempre estaba mal visto, ¿no? O sea, era como fumaba, iba en bici, llevaba pantalones, llevaba zapatos cómodos, no usaba sombrero. O sea, códigos sociales que no iban con ella, pero lo hacía con tanta naturalidad, y esto pasa realmente. Eso no hay nada como hacer algo disparatado de forma natural. Lo hacía con tanta naturalidad que a nadie le parecía raro. Y ella tampoco lo encuentra raro. Ella es así y ya está. Y no le parece ningún disparate, porque bueno, ella ha sido así y ya está. Y entonces la combinación que hace con Tina a mí me gustaba mucho, aparte de que yo soy muy activista de las amistades entre mujeres en la ficción. Necesitamos más amistades entre mujeres en la ficción, que parece que a veces da la sensación de que las mujeres solo nos juntamos a hablar de hombres, cosa que en la realidad no pasa. y entonces yo necesitaba como punto fuerte las amistades entre mujeres. Beba es la fundamental, es la principal dentro de la historia, pero realmente hay un montón de historias de amistades fuertes entre mujeres en este libro, porque bueno, entiendo que es importante que se represente. Yo creo que en esta historia hay una cosa que define lo que estábamos hablando de los valores, ¿no? Yo creo que la amistad se abraza con el peso de varios años, muchos muertos y una guerra, en este caso. Sí, y además y sobre todo la amistad también es saber cuándo tienes que hacer el esfuerzo por entender lo que ha hecho otra persona, por muy disparatado que te parezca. O sea, no es tanto el esfuerzo, sino el saber cuándo hay que hacer el esfuerzo. El momento en el que se hace ese esfuerzo es fundamental, y yo creo que eso también es lo que acaba haciendo que una amistad progrese. Háblame de Lolita. Lolita es una mujer que se parece en realidad a muchas mujeres de esa época. Yo cuanto más leía sobre las mujeres que hicieron movimientos feministas, que hicieron movimientos de alfabetización, que en muchos aspectos llevaron la contraria de lo que se esperaba de ellas en aquella época. Yo veía, son chicas jóvenes, muy jóvenes algunas veces, y que se estaban planteando unas cosas que nos parecen increíbles, ¿no? Pero que estaban conquistando la libertad a arañazos. Y
Con el corazón roto y lo que queda. Me gustó. Y quería hacer un personaje así. O sea, para mí era importante, fíjate, era importante esto, por puro egoísmo, construirlo yo. O sea, tenía un montón de personajes que son así y de hecho algunos están representados en la historia, pues como, sin ir más lejos, María de Maeztu, que sale en la historia, era una señora que se abrió paso a arañazos y además no solo lo hizo para ella, sino también para las de alrededor. Pero quería un personaje, sí, incluso pequeñito, ¿no? O sea, algo que yo pudiera manejar y que pudiera crear yo desde cero, moldearlo, que tuviera todas estas necesidades y este ansia de vivir que tiene Lolita. A Lolita le gusta vivir y eso me parecía importante, sí. En la Biblioteca Invisible hay muchas pruebas. La mejor forma de pasar desapercibido es esconderse entre la multitud. No te digo. Siempre. Y cuando tienes que huir de algún sitio, cuanto más despacio vayas, menos se fijan en ti. Esto es así. Hablamos en clave, no decimos nada más. Hay otra cosa muy, no sé, que se te queda dentro, ¿no? 300 páginas son suficientes para salvar la vida de un hombre. Esto es lo que decían los que estaban luchando o sea, esto no me lo he inventado yo, esto es lo que decían los que estaban luchando concretamente en el frente de la ciudad universitaria durante el asedio de Madrid. O sea, y que por eso utilizaban los libros de la biblioteca universitaria, que algunos eran piezas únicas. Y protegían su vida, claro. Pero no lo hubieran hecho si hubieran tenido materiales de construcción. Eso es verdad. Pero, jolín, es que dices 300 páginas, o sea... 300 páginas bastan para salvar la vida de un hombre. ¿Quién lleva 2 maletas de 30 kilos cada una bajo la nieve cruzando la frontera franco-española para salvar eso? Pues alguien con un sentido del deber y una pasión por el salvamento de la cultura que no sé si es irrepetible, o sea, ojalá sea innecesario que se repita, que existan una Blanca Chacel y una Elena Gómez de la Serna, que eran las dos amigas que habían estado haciendo el archivo de todo lo que se había registrado y en el salvamento del patrimonio artístico y bibliográfico español. Y esas fichas serán fundamentales para, una vez llegaran a Ginebra, todas las cajas desde las Meninas hasta la primera edición del Quijote, que se supiera que estaba todo, o sea, que nadie había intentado asaltar todo eso, en qué estado había estado en cada punto del trayecto y sobre todo, y esto es lo más importante, para que volvieran. Claro. Pero no había sitio para ellas. O sea, las obras, lo fundamental era trasladar las cajas con las obras. Entonces, aquellas chicas con aquellas maletas no cabían y las soltaron en la frontera y se tuvieron que ir a pata hasta Perpiñán con aquellas 2 maletas de 30 kilos, esquivando que las encerraran en campos de refugiados. O sea, con un periplo absolutamente increíble. Y lo que más me fascina, porque he tenido la suerte de conocer a la hija de Blanca Chacel, es que concretamente Blanca Chacel nunca se dio la más mínima importancia. Entendió que eso era lo que tenía que hacer y ya está. No se cuestionó en ningún momento nada. Y de hecho, o sea, tuvo la dignidad, supongo que ahí sí que es donde se ve el carácter, no sé si decir superior, pero cuando tuvo la oportunidad, con todo esto del perdón de Franco y tal, de volver a España, porque les hacían firmar un papel en el que renegaban de los trabajos que habían hecho para la República y tal, como diciendo, bueno, nos han obligado, supongo que porque Franco pensó que nos quedamos sin funcionarios, hay que volver a traérnoslos. Ella se negó absolutamente a firmarlo y había llegado a Ginebra con lo puesto y sin papeles. Se quedó tiradísima allí. Y tuvo que hacer un periplo increíble luego para poder emigrar a México. Que esto ya no está contado en la novela, pero bueno, o sea, pasó. Y a mí el poder contar
un pedacito Sí. de estas historias para que luego la gente se anime a asomarse y buscar Es verdad. más del resto, es lo que realmente más me ha gustado de escribir esta novela. Estamos hablando de la guerra civil. ¿No te parece que es extraño el dolor de la muerte cuando se tiene noticia de ella, pero no hay nada que evitar? Claro, a ver, yo hay algo que no soy capaz de comprender con el tema de las fosas, que es que nunca haya tiempo, dinero ni ganas de abrirlas, localizarlas y devolverle a la gente los huesos. Porque no lo entiendo. O sea, no es abrir una herida, realmente es cerrarla. La gente necesita saber dónde están sus muertos. Aunque el dónde están sea que he incinerado a mi abuelo y lo he soltado en el bosque donde le gustaba ir a pasear. Pero esa historia tiene una conclusión. Exacto. Y entonces siempre da la sensación de que el duelo no se pasa cuando la muerte es de oídas. Y eso es una cosa que me cuesta mucho trabajo creer que no se entienda. Es simplemente, yo creo que descanso, y eso no lo entiende. Lo que dices tú, no hay tiempo, no hay dinero, no hay ganas. Entonces, encontrar a esa persona lo que te va a aportar es descanso, y eso no Es tiene cerrar, ningún- el duelo, Exacto. es terminar un duelo. El duelo necesitas saber de verdad, con pruebas, que alguien se ha muerto. Es una cosa que parece un poco ridícula, pero es tal cual. Sí. Haces un recorrido por otro personaje que yo considero vital, evidentemente, que es la ciudad de Madrid. Edificios que ni siquiera yo sabía que estaban. Por ejemplo, el hotel que ocupa ahora un centro comercial. Un hotel El hotel de la que está en Florida. sí, Es por ejemplo, las 7 chimeneas, que tiene su leyenda. El canal de Isabel II. Hombre, es fundamental. Sí, pero el se fantasma visualiza tan bien. de la casa de las 7 chimeneas. Me acuerdo que cuando la estaba escribiendo vine porque necesitaba documentación, pero yo más o menos ya tenía los espacios ubicados donde iban a pasar las cosas y todo eso. Y entonces me vine a la Biblioteca Nacional para poner carné de investigadora y tal, pues necesitaba sacar libros, etcétera. Y vine con mi madre. Y entonces le iba contando a mi madre. Íbamos andando y le iba diciendo, bueno, pues Tina va a vivir aquí. Y la casa de las chimeneas es esta, que tiene tal leyenda. Y aquí está el fantasma de no sé quién, que hacía tal. Es que esa historia es porque hay tremenda. muchas historias de fantasmas que he eliminado. Porque Madrid tiene una cantidad de Muchas. historias de fantasmas brutales. Sí. Y aprovechando que la tía era espiritista, me apetecía contar un montón de cosas, pero bueno, al final dejé el de Elena de la casa de las 7 chimeneas porque tiene una función muy clara en la trama de la novela. Sí. Pues gracias, María, por esta biblioteca de fuego, por recordar que los libros están ahí porque hubo personas que arriesgaron su vida, es verdad. No solamente con los libros, con el arte, en este caso con los libros, para que podamos seguir teniendo criterios, seguir teniendo cultura, y a pesar de que la gente, cierta parte de la gente se empeñe en cerrarnos la mirada solo hacia donde ellos quieran. Claro, es importante saber que salvar la cultura es salvar el pasado para el futuro. Y eso Exactamente. creo que todo el mundo debería tenerlo presente, piensen lo que piensen de lo demás. Exacto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un placer.